Fue engañada por su marido millonario, humillada delante de todos, y pensaba que ya había tocado fondo, hasta que recibió en casa la invitación más cruel, la boda de él con la amante. Lo que nadie imaginaba era que tendría el valor de aparecer, y no sola. Cuando entró del brazo de un hombre misterioso, las miradas se cruzaron, los secretos empezaron a salir a la luz y la fiesta se convirtió en un escenario de celos, tensión y un giro que nadie olvidó. Si crees que ya lo viste todo en historias de traición, prepárate, esta te va a sacudir de principio a fin. Suscríbete y acompaña cada detalle. Isidora Montenegro siempre creyó que el amor era un refugio seguro, un puerto firme en medio de las tormentas de la vida. Había crecido escuchando historias de superación y pensaba que, al casarse con Octavio Beltrán, había encontrado no solo a un esposo, sino también a un verdadero compañero de vida. Sin embargo, la realidad le mostró que pasión y secretos caminan de la mano. Una tarde fría, mientras revisaba papeles olvidados sobre el escritorio, encontró un papel doblado de forma descuidada, escrito con una letra femenina que no era la suya. Nos vemos mañana, amor. 3 palabras que lo cambiarían todo. El corazón se le aceleró, el suelo pareció desmoronarse bajo sus pies. De repente, aquel matrimonio sólido se revelaba como una trampa de traición cuidadosamente escondida. Cada día, Isidora notaba señales que antes se negaba a ver. Las ausencias prolongadas de Octavio, perfumes ajenos impregnados en el cuello de su camisa, las miradas perdidas durante la cena. Quizás sea solo el estrés de los negocios, se repetía, tratando de mantener el equilibrio. Pero los rumores empezaron a esparcirse como veneno en cenas de gala y reuniones sociales. ¿Has visto a Octavio con Celeste Aldunate?, susurraban. Celeste, la empresaria de mirada ambiciosa y sonrisa afilada, siempre rondaba los círculos de poder. La pasión prohibida entre ellos se hizo pública antes de que Isidora pudiera confrontarlo. Y cuando finalmente lo hizo, solo recibió silencio y una mirada fría, incapaz de negar, pero también incapaz de pedir perdón. El divorcio fue inevitable y doloroso. Una mujer que siempre había sido vista como símbolo de elegancia y amor, ahora ocupaba titulares en columnas sociales por la humillación sufrida. En el tribunal, mientras firmaba los papeles que cerraban años de vida compartida, Isidora sintió que le temblaban las manos. Octavio estaba allí, impecable en su traje caro, con la misma arrogancia de siempre. No debía ser así, murmuró, aunque sabía que era inútil. Él ya había hecho su elección. Y esa elección tenía nombre: Celeste Aldunate. La traición se había consumado y convertido en un escándalo público. Ella, la esposa traicionada, debía encontrar fuerzas para no derrumbarse. El dolor no provenía solo de la pérdida de su marido, sino también de la ruptura de la confianza que sostenía su mundo. Amigos se alejaron, algunos por vergüenza, otros por miedo a involucrarse en el torbellino. Tienes que ser fuerte, Isa, le decía su madre en largas llamadas. Pero las noches eran pesadas, silenciosas, llenas de lágrimas. Era como si la vida hubiera perdido los colores, quedando solo en tonos grises. El amor en el que tanto había creído ahora parecía un fantasma cruel. La superación, sin embargo, comenzaba a dibujarse en los pequeños gestos. Levantarse cada día, mirarse al espejo sin avergonzarse, prometerse que aún sería capaz de sonreír, incluso cuando todo gritaba lo contrario. El mundo alrededor no perdonaba. En cada fiesta, en cada evento social, allí estaban Octavio y Celeste, exhibiendo su romance como si fuera una medalla. Nacieron el uno para el otro, comentaban algunos. Otros la miraban con lástima, como a una viuda socialmente enterrada. Ella aprendió a caminar entre esas miradas fingiendo indiferencia, mientras guardaba en su interior la chispa de una rebelión silenciosa. La pasión que antes había entregado a Octavio se transformaba en otra cosa, una energía que pedía cambio, un deseo de reconstrucción. No sería fácil, pero ya no era la mujer ingenua que creía en promesas vacías. Cierta noche, al mirarse al espejo, Isidora susurró: «No me van a quebrar». Esa frase se convirtió en su mantra, repetido en cada paso incierto, en cada decisión difícil. El divorcio no era solo un final, sino también un renacimiento forzado. Entre lágrimas y recuerdos amargos, comprendió que la superación no vendría del olvido, sino del coraje de reinventarse. El amor traicionado daría lugar a otra pasión, quizás por alguien, quizás por la propia vida. Y, sin saberlo,
Los secretos que aún estaban por revelarse marcarían un nuevo rumbo en su historia. El destino, sin embargo, parecía jugar con ella. Días después de la firma del divorcio, Isidora recibió una invitación inesperada para un evento benéfico. Dudó, pero decidió ir. En el salón lujoso, sus ojos se cruzaron con los de Celeste. Había demasiado orgullo en su sonrisa, como quien exhibe un trofeo. Octavio, a su lado, mostraba la misma arrogancia. Pero Isidora no retrocedió. Enderezó los hombros, levantó el mentón y dejó entrever una fuerza que ni ella misma conocía. Un día entenderán lo que perdieron, pensó en silencio, sintiendo el peso de una promesa que el universo parecía imponerle. Mientras avanzaba sola por la vida, Isidora descubrió un nuevo tipo de libertad. Ya no tenía que vivir a la sombra de un hombre poderoso, ya no debía sonreír solo para mantener apariencias. Comenzó a viajar sola, a permitirse conocer gente distinta, a reencontrar placeres que antes había ignorado. El café en una simple cafetería de barrio le resultaba más honesto que las cenas fastuosas regadas de champán. Ese cambio incomodaba aún más a Octavio, que escuchaba comentarios sobre la nueva Isidora en los círculos sociales. Ahora está más guapa, más viva, decían. Y eso lo atormentaba más de lo que admitía. Pero, detrás de la aparente superación, todavía había noches en las que Isidora despertaba sobresaltada, tomada por recuerdos de su antigua vida. La soledad pesaba, y el silencio de la casa parecía burlarse de su dolor. En esos momentos, las lágrimas caían sin control, recordándole que la pasión que había entregado había sido arrojada a la basura. Sin embargo, eran precisamente esos instantes los que le daban la certeza de que debía seguir adelante, no para demostrar nada a nadie, sino para honrarse a sí misma. Poco a poco comenzó a comprender que había algo misterioso en la manera en que la vida nos recompone cuando menos lo esperamos. Los meses pasaron, trayendo nuevas heridas, pero también pequeñas victorias. La traición ya no era el único tema de su vida. Otras historias empezaban a escribirse. Sin embargo, el destino guardaba una última sorpresa. Una mañana, al abrir el buzón, sus ojos se toparon con un sobre elegante, de papel fino y letras doradas. El corazón le dio un vuelco incluso antes de leer. Era una invitación. No a cualquier fiesta, sino a la boda de Octavio y Celeste. Una tormenta de emociones la invadió. Rabia, incredulidad, tristeza, pero también una extraña curiosidad. Era como si el universo la estuviera llamando a un escenario mayor, donde la historia aún no había terminado. La invitación quedó sobre la mesa durante días, como un fantasma. Isidora la miraba, sentía el corazón latir con fuerza, pero no la tiraba. «Debería ir», murmuraba, como esperando que las paredes respondieran. Había allí un camino abierto, un lazo que se extendía más allá del dolor. Y, en el fondo, algo le decía que esa sería su oportunidad para demostrarle al mundo, y a sí misma, que la superación no era solo una palabra bonita, sino una verdad capaz de cambiar destinos. La invitación había llegado en una mañana soleada, pero la luz que entraba por la ventana no consiguió disipar la sombra que se instaló en el corazón de Isidora Montenegro. El sobre era grueso, con caligrafía dorada y un sello en relieve. Sus manos temblaron al abrirlo, y al leer las primeras líneas sintió el estómago girar. Octavio Beltrán y Celeste Aldunate tienen el honor de invitar. El mundo pareció detenerse. El corazón golpeaba como si quisiera escapar del pecho. Era un golpe cruel, casi una provocación. «¿Se atreven a invitarme?», murmuró entre incredulidad y rabia. Era como si la traición, ya expuesta y dolorosa, ahora se celebrara públicamente con tintes de humillación. Pero dentro de ella nació una chispa distinta, la certeza de que no se escondería. Durante días, la invitación reposó sobre la mesa como un recordatorio constante. Amigos cercanos le aconsejaban no ir, alegando que sería un espectáculo de dolor innecesario. «Déjalos que celebren solos», sugirió su amiga Mariana una tarde lluviosa. Pero Isidora, con la mirada fija en la ventana, respondió casi en un susurro: «No. Si quieren exhibirme como la derrotada, verán que no soy yo quien perdió». Había en ella una mezcla de orgullo herido, deseo de superación y la extraña sensación de que su presencia en ese evento cambiaría todo. La herida aún sangraba, pero, paradójicamente, era ese mismo dolor lo que le daba fuerzas para levantarse. Fue en medio de ese torbellino de emociones cuando apareció Darío Villalobos. Un hombre de aura misteriosa,
cuya sola presencia despertaba respeto y curiosidad. Alto, de mirada profunda, pocas palabras, pero cada gesto cargado de una elegancia silenciosa. Isidora lo había conocido en un evento benéfico semanas antes, cuando todavía se sentía desplazada en el mundo social que antes compartía con Octavio. La soledad pesa más cuando se recuerda en medio de la multitud, le dijo en una conversación casual. Ella rió, sorprendida por la sensibilidad escondida bajo aquella postura reservada. Desde entonces, los encuentros se hicieron frecuentes, envueltos en una complicidad discreta. Había en él un secreto que Isidora aún no lograba descifrar, pero que la atraía cada vez más. La invitación de la boda se convirtió en el pretexto para una decisión audaz. ¿Irás conmigo?, preguntó ella, mostrando el sobre dorado. Darío la miró en silencio durante unos segundos, como quien evalúa lo más profundo de un alma antes de responder. Si es lo que deseas, estaré a tu lado, contestó con firmeza. El corazón de Isidora vibró entre alivio y una pasión naciente. No se trataba solo de aparecer acompañada, sino de caminar con alguien que, a pesar del misterio, le transmitía confianza y seguridad. Era como si la vida le ofreciera la oportunidad de dar vuelta al juego con una pieza inesperada. La noticia de que Isidora asistiría a la boda no tardó en circular. Las columnas sociales, siempre hambrientas de drama, insinuaban que aparecería sola, abatida, quizá en busca de compasión. ¿Tendrá el valor de enfrentar a la pareja en público?, se preguntaban los titulares disfrazados de chisme. Nadie imaginaba que llegaría acompañada de un hombre al que nadie lograba identificar por completo. Ese detalle alimentó aún más la tensión. Los rumores crecieron, multiplicando secretos, hipótesis e incluso apuestas en cafés y clubes de lujo. El día del evento, Isidora se preparó con una calma calculada. Eligió un vestido de seda azul marino, sencillo y elegante, que realzaba aún más su postura confiada. Llevaba el cabello suelto, ondulado sobre los hombros, y en su mirada brillaba no solo el dolor pasado, sino también la llama de la superación. Cuando Darío llegó a buscarla, impecable en su traje y con una expresión impenetrable, el aire pareció cambiar. Le ofreció el brazo y ella lo aceptó, como quien sella una alianza silenciosa. ¿Estás lista?, preguntó él. Nunca lo estuve tanto, respondió ella con una sonrisa que escondía más secretos de los que revelaba. La llegada al salón lujoso donde se celebraría la boda fue un espectáculo en sí mismo. Todas las miradas se volvieron hacia la puerta cuando Isidora y Darío cruzaron el espacio. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Murmullos corrieron entre los invitados, curiosos por descubrir quién era aquel hombre desconocido. ¿Quién es él?, susurraban mujeres en vestidos brillantes. Nunca lo había visto, respondían los hombres, incómodos ante la imponente serenidad de Darío. El contraste era evidente. Mientras Octavio presumía su victoria al lado de Celeste, Isidora irradiaba una serenidad poderosa que se robaba la escena sin esfuerzo. Octavio, al verla, sintió un frío recorrerle la sangre. No esperaba que tuviera el valor de aparecer, mucho menos tomada del brazo de otro hombre. Celeste, a su lado, le apretó la mano con fuerza, intentando disimular la inseguridad con una sonrisa forzada. Pero los celos chisporroteaban en sus ojos. Era como si la presencia de Isidora, tan segura e imponente, hubiera eclipsado a la novia antes incluso de comenzar la ceremonia. El silencio cargado de tensión se extendió por el salón mientras los invitados fingían normalidad entre copas de champán. Durante la recepción, cada gesto de Isidora era observado con lupa. Su risa ligera en respuesta a una broma de Darío, el roce delicado en su brazo, las miradas de complicidad. De repente, los protagonistas de la noche parecían secundarios ante el espectáculo inesperado que ella ofrecía sin proponérselo. La pasión silenciosa entre ella y Darío, aunque envuelta en misterio, se hacía visible para todos. Y los secretos que parecían rodearlo avivaban aún más los comentarios. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde venía? ¿Cómo una mujer recién salida de una traición humillante podía resurgir con tanta fuerza? Mientras la música llenaba el ambiente y las luces doradas se reflejaban en los cristales, Isidora sintió que algo estaba por suceder. La mirada profunda y enigmática de Darío parecía cargar una promesa que iba más allá de esa noche. Había en él algo que nadie aún conocía, pero que cambiaría por completo el rumbo de los acontecimientos. En ese instante, entre susurros y tensión, Isidora comprendió que la verdadera reviravolta todavía estaba por llegar, oculta bajo el velo de secretos que pronto saldrían a la luz.
El salón brillaba con lujo, cada detalle escogido para exhibir el poder de Octavio Beltrán y la ambición de Celeste Aldunate. Los candelabros de cristal derramaban luz dorada, flores exóticas adornaban las mesas y una orquesta suave envolvía a los invitados. Era un espectáculo calculado para impresionar. Octavio se paseaba entre los presentes con el aire de quien acababa de conquistar el mundo, repartiendo sonrisas ensayadas y apretones de mano. Creía haber ganado, pensaba que la pasión clandestina transformada en matrimonio era el golpe final contra la mujer que un día lo amó. Pero esa ilusión de victoria comenzó a desmoronarse en el instante en que la puerta principal se abrió y apareció Isidora Montenegro, impecable, del brazo de Darío Villalobos. Un silencio extraño recorrió el ambiente. El tintinear de las copas se detuvo, como si hasta el cristal hubiera querido observar. El vestido azul marino de Isidora parecía hecho para esa ocasión, discreto y elegante, pero lo suficientemente poderoso como para atraer miradas. A su lado, Darío irradiaba una imponencia serena, su porte recto y su mirada firme causaban impacto inmediato. «¿Quién será ese hombre?», murmuraron dos invitadas, ocultando la intriga tras abanicos finos. «No puede ser solo un acompañante. Mira cómo camina, cómo observa a todos. Ese hombre tiene poder». El murmullo se expandió como fuego en pólvora, llenando el salón de preguntas sin respuesta. Octavio lo notó, y por un instante, perdió su máscara de superioridad. Los celos lo atravesaron como una daga invisible. Celeste, al percatarse, le apretó la mano con fuerza, intentando retenerlo en la realidad que habían construido. Pero los ojos del ya estaban fijos en Isidora. Ella, en cambio, no desvió la mirada. Caminó con calma, la cabeza erguida, transmitiendo una confianza que desarmaba. No necesitaba palabras. Su sola presencia, acompañada de Darío, era un grito silencioso de superación, pasión y una venganza perfectamente medida. El impacto fue tal que algunos invitados llegaron a olvidar la ceremonia, demasiado ocupados observando aquella inesperada reviravolta. Los susurros crecían como cuchillas afiladas. ¿Cómo logró levantarse tan rápido? ¿Quién es ese hombre misterioso? ¿Estarán enamorados? El ambiente, antes dedicado a celebrar a Octavio y Celeste, se convirtió en un escenario de intrigas y especulaciones. Cada mirada, cada gesto de Isidora y Darío era analizado como si escondiera verdades ocultas. El simple hecho de que él sujetara con firmeza su mano, con discreción, ya despertaba tensión entre los presentes. E Isidora, consciente de la escena que estaba creando, mantenía una sonrisa leve, como quien guarda un as bajo la manga para jugarlo en el momento preciso. En el altar improvisado, Celeste luchaba por mantener la compostura. Su vestido de novia brillaba bajo la luz de los candelabros, pero su mirada traicionaba la inseguridad. Se sentía opacada por la sola presencia de su antigua rival. «Ella no debería estar aquí», susurró entre dientes, forzando una sonrisa. Octavio no respondió. Su silencio decía más que cualquier palabra. En su interior, la vanidad herida se mezclaba con el arrepentimiento, y la certeza de su victoria comenzaba a derrumbarse. Isidora no parecía derrotada. Al contrario, era ella quien dominaba la atención, ella de quien todos hablaban, ella quien salía victoriosa en un juego que él creía tener bajo control. Mientras la ceremonia avanzaba, Isidora mantuvo la mirada firme. El roce de Darío en su mano parecía transmitirle calma, como si dijera en silencio, «No estás sola». Ella lo miraba a veces, y en sus ojos había un brillo difícil de descifrar, pasión naciente, complicidad o algo aún más profundo. El misterio que rodeaba a Darío aumentaba la tensión, y su sola presencia colocaba a Octavio en una posición de evidente incomodidad. No conocía a ese hombre, y eso lo irritaba más que cualquier otra cosa. El desconocido siempre fue el arma más temida por los poderosos. «Está más guapa que nunca», murmuró uno de los invitados, sin notar que Octavio lo escuchaba. El comentario lo golpeó como un puñetazo invisible. Celeste lo percibió, y su expresión se endureció. A cada minuto, la boda, que debía ser la máxima celebración de una pasión victoriosa, se convertía en una arena silenciosa de disputas emocionales. Isidora no necesitaba humillar a nadie en público. Su sola presencia bastaba para desmontar el orgullo de Octavio y corroer la seguridad de Celeste. Era como si el destino hubiera decidido ajustar cuentas, exponiendo la verdad sin necesidad de palabras. Dentro de Isidora, sin embargo, el torbellino era real. Aunque impecable por fuera, su corazón latía acelerado,
lleno de recuerdos de la traición. Pero también había una extraña alegría. Ya no estaba sola, caminaba de la mano con alguien que parecía comprenderla sin pedir nada a cambio. La superación no estaba solo en estar allí, sino en demostrar que la vida no termina con un divorcio ni con una traición. Había amor, pasión y misterio suficiente para escribir una nueva historia. Darío, por su parte, observaba todo con serenidad, pero en sus ojos se escondía una intensidad oculta. No le incomodaban las miradas curiosas ni los comentarios en voz baja. Parecía incluso esperarlos, como si cada detalle formara parte de un plan mayor. «¿Estás bien?», le susurró, inclinándose para que solo ella lo escuchara. «Mejor que nunca», respondió Isidora, con una firmeza que sorprendía hasta a ella misma. Ese pequeño diálogo, casi invisible para los demás, cargaba la promesa de revelaciones futuras, de secretos aún guardados que podrían cambiarlo todo. Y mientras los votos se pronunciaban en el altar y los invitados intentaban volver la atención a los novios oficiales, el suspense flotaba en el aire. No era solo una boda, era el choque de pasados sin resolver, pasiones reprimidas y heridas abiertas. Todos intuían que algo más estaba por suceder. Las miradas ya no estaban en Octavio y Celeste, sino en Isidora y el hombre misterioso a su lado. Y lo que nadie sabía era que el mayor secreto de la noche estaba a punto de revelarse, transformando la fiesta en un escenario de tensión y giros inesperados. En el clímax de la recepción, cuando el violín sostuvo una nota que parecía alargar el tiempo, un periodista discretísimo ajustó sus gafas. Se llamaba Teo Arancibia, y tenía olfato para secretos escondidos bajo alfombras caras. Observaba a Darío Villalobos desde su entrada, no por el traje impecable, sino por el silencio que lo envolvía. Los hombres realmente poderosos hablan poco, pensó, mientras memorizaba detalles. El reloj de Darío no era ostentación, era discreción de quien lo tiene todo y no necesita probarlo. El chofer que lo esperaba afuera conducía un coche con placas diplomáticas y porte de seguridad entrenada. Teo pescó murmullos entre bandejas de champán. Villalobos, repetían, como una leyenda urbana que nadie confirmaba. Un mensaje cifrado en su móvil le trajo la primera pista. «Busca Lorica Holdings», decía, acompañado de un emoji de alerta. Al abrir el enlace, Teo vio mapas de inversiones en 3 continentes. Energía limpia, logística, biotecnología, fondos discretos, 0 entrevistas. Era un imperio construido con paciencia y silencio. El pulso se le aceleró. Allí no había solo un acompañante, sino una historia de poder a punto de explotar. Datos cruzados confirmaron lo que intuía. Lorica Holdings era controladora de un grupo mayor, vástago global, casi invisible en la prensa. Una vieja acta notarial en México y Chile llevaba la firma DV, y el anillo de sinete en la mano de Darío coincidía con el sello de una fundación exclusiva. El patrimonio estimado superaba ampliamente la fortuna de Octavio Beltrán. «Santa Madre», murmuró Teo, con el asombro de quien huele un titular histórico. Sin alzar la voz, compartió 2 líneas con la persona adecuada. «Villalobos no es sombra, es el sol detrás del toldo». El rumor corrió como electricidad entre las mesas. «Multimillonario», arriesgó alguien. «Más que Octavio», respondió otro, disfrutando de la justicia poética. Celeste sintió como el brillo planeado de su boda se desmoronaba. Octavio, al escuchar billonario discreto, sudó frío. El sitio de Teo publicó en segundos. ¿Quién es Darío Villalobos? El fantasma millonario de las Américas. Datos verificados, adquisiciones discretas, cifras en negrita que dejaban a Octavio reducido a un empresario menor. El murmullo se volvió ensordecedor. Algunos hablaban de fortuna, otros de dignidad. Y esa palabra, dignidad, creció en medio del salón como un árbol. Celeste apretó el ramo hasta casi romperlo. Octavio, con una copa temblorosa, se acercó. «Villalobos, no nos hemos presentado formalmente», dijo, con frialdad. «Ahora sí», respondió Darío, firme. «Felicidades por tanta discreción», ironizó Octavio. «La discreción protege a los que amamos y evita que los secretos se vuelvan armas», devolvió Darío, con voz serena. «Los secretos se vuelven armas cuando alguien elige la traición», añadió, sin necesidad de elevar el tono. El golpe fue sutil, pero letal. Octavio intentó sonreír. «Espero que disfruten la fiesta». «Estoy aquí por Isidora», contestó Darío, y el nombre de ella flotó en el aire como un escudo.
El silencio que siguió fue más estruendoso que la orquesta. Y aunque Celeste trató de retomar el guión con un brindis forzado, el salón ya tenía otro director, la verdad. Y la verdad rara vez bebe champán sin hacer preguntas. Los invitados que antes evitaban a Isidora ahora se acercaban con respeto sincero. «Estás radiante», dijo una vieja conocida, con ojos que pedían perdón. Isidora agradeció sin vanidad, recordando cuánto dolió aprender a caminar sola. La superación tenía sabor a agua fresca después de un día largo. «Nunca les deseé mal», susurró, y era verdad. «Solo quería que el amor no me humillara». Un señor de cabellos plateados comentó que el coraje elegante era su forma favorita de poder. Darío observaba, sin tomar la escena para sí, como quien entiende prioridades. Teo anotó la frase coraje elegante para el cierre de su crónica. En los rincones del salón, algunos comparaban cifras, otros miraban humanidad. La fiesta se había vuelto espejo. Cada uno veía lo que quería ser. Celeste mordía sus propias dudas y las tragaba con espumante. Octavio contaba pérdidas que el dinero nunca cubre. Y la noche siguió, con tensión fina y promesas invisibles. En el jardín lateral, entre luces de hadas y perfume de jazmín, Isidora respiró hondo. «¿Estás bien?», preguntó Mariana, apareciendo como un abrazo antiguo. «Lo estoy, y eso me asusta un poco», respondió, sincera. Después de tanta traición, encontrar amor otra vez parece un milagro. «No es milagro», contestó Mariana, «es elección diaria y respeto mutuo». Isidora miró hacia adentro y vio a Darío rodeado de miradas, sin perder la calma. «El guarda secretos, lo sé», confesó, «pero los míos tampoco son livianos». «Los secretos que protegen no son los mismos que hieren», le devolvió su amiga. «Pasión con paz es novedad para mí», admitió Isidora, riéndose de sí misma. «Entonces protégelo con uñas limpias», bromeó Mariana, apretando su mano. «La vida ya te mostró dureza. Deja que también te muestre suavidad». El consejo cayó sobre sus hombros como una manta cálida en un pasado frío. Isidora enderezó la postura, lista para volver al salón. El suspense no había acabado, solo había cambiado de tono. Y había más preguntas que respuestas girando en el candelabro. Teo se acercó con respeto, grabadora en el bolsillo, libreta en la cabeza. «Señora Montenegro, no pretendo invadir su noche, solo registrar un hecho». «Adelante», dijo ella, sin miedo, con voz firme de quien atravesó incendios. «La gente descubrió quién es Darío. Quisiera comentar algo». Isidora pensó en los días de silencio y en las noches sin suelo. «Valoro a las personas que eligen qué hacer con el poder», respondió. «Él lo usa para construir, no para exhibirse». «¿Y sobre Octavio?», arriesgó Teo, sabiendo dónde dolía. «De Octavio solo deseo que descubra el valor de lo que no se compra». Teo asintió, reconociendo la línea exacta entre elegancia y verdad. «Gracias por el respeto», concluyó ella, sin ironía. El periodista se alejó con una historia que hablaba de números y de gente. Sabía que pasión y superación darían más clics que cifras frías. El texto ya tenía inicio, nudo y una pausa calculada. Porque los finales, esa noche, aún no estaban en venta. Cuando el brindis finalmente ocurrió, el sonido de las copas no se sostuvo en el aire. Octavio levantó la suya como quien levanta una muralla agrietada. Vio en el reflejo del cristal al hombre que eligió vitrinas en lugar de valores. Celeste sonreía, pero sus ojos pedían garantías que la noche no daba. Isidora volvió a entrar en el salón, y el espacio pareció ajustarse a su eje. Darío le ofreció el brazo, y ella lo aceptó, sin prisa, como quien elige paz. El amor no necesitaba escenario, les bastaba una mesa pequeña y un respeto grande. «¿Nos vamos?», preguntó él, midiendo su cansancio. «Aún no», respondió ella, mirando alrededor con ternura y coraje. «Quiero estar presente cuando caiga el telón». Octavio entendió que había perdido más que a una mujer. Había perdido un espejo decente. Y por primera vez temió al día siguiente sin trucos. El salón guardó un silencio de teatro antes del acto final. El suspense contuvo la respiración, pidiendo la última escena. Y la mayor reviravuelta ya venía caminando, con pasos firmes. Octavio sintió el suelo cambiar bajo sus zapatos caros. El público ya no orbitaba en torno a su brillo, y eso dolió más que cifras.
La vanidad, que siempre lo vistió de armadura, ahora pesaba como hierro. En su mente, escenas rápidas, promesas huecas, cenas teatrales, sonrisas prestadas. El eco de su propia traición regresaba como tambor lejano. La perdí, admitió en silencio, mirando su reflejo en una copa. Perdió el amor que lo humanizaba, perdió la pasión que fingía controlar. Perdió la posición de centro que creía intocable. El corazón, que despreciaba, le pasó la factura. Y toda la sala le mostró que el poder sin valores es vitrina vacía. Los secretos que hieren no sostienen a nadie por mucho tiempo. La superación de Isidora surgía como respuesta sin gritos. Y el arrepentimiento, visitante tardío, pidió silla al lado. Se sentó sin pedir permiso. Celeste sintió la pintura ceder por dentro. Su sonrisa ensayada se resquebrajó apenas, invisible a la cámara, evidente a las almas. El ramo pesaba, no eran flores, eran dudas atadas con cinta. ¿Aún la amas?, quiso preguntar, pero el orgullo le ató la lengua. Siempre jugó con espejos, pero ahora solo veía sombras. La victoria soñada olía a sala vacía después de la fiesta. La humillación no es la caída, es descubrir que subiste por la escalera equivocada. En los susurros, su nombre ya se mezclaba con una vieja traición. La pasión no nace de escombros y la base es mentira, pensó tarde. Quiso culpar al mundo, pero el espejo devolvió causa y efecto. El salón hablaba sin palabras, solo con cambios de eje. Y la elegancia de Isidora, sin alardes, dolía más que cualquier titular. Porque la dignidad es luz que no necesita reflectores. Y la luz verdadera no pide aplausos. Octavio intentó rescatar control con gestos pequeños. Enderezó el saco, ajustó la corbata, ensayó una sonrisa vieja. Pero cada movimiento parecía cinta rebobinada. «Felicidades», dijo a un invitado que no lo escuchaba. «Gracias», respondió al vacío, percibiendo su propio eco. Buscó a Celeste con la mirada y encontró espinas. «Estamos bien», afirmó, pero la frase no halló suelo. Recordó a Isidora riendo con cosas simples, café y madrugada. Recordó la paz que nunca compró porque confundió precio con valor. «Lo arruiné», admitió al pecho, por primera vez sincero. 3 palabras que no reconstruyen un puente quemado. La traición no fue solo un acto, fue un proyecto sin ética. Y proyectos así cobran con intereses de alma. La orquesta tocó, pero él ya no tenía música. Solo el silencio entre latidos de conciencia. Isidora lo observaba de lejos, sin venganza en la mirada. Ya conocía demasiado el sabor de las heridas como para desear nuevas. La serenidad que vestía no era pose, era cicatriz bien cuidada. Sobreviví, se dijo, sin necesidad de probar nada. El amor aún habitaba en ella, pero con nueva dirección y reglas. Pasión sí, pero con respeto y fronteras claras. Los secretos que ahora guardaba eran de protección, no de dolor. Y la superación dejaba un rastro de ternura por donde caminaba. Respiró hondo, recordando la noche del billete y del final. Y comprendió que final es palabra que la vida usa para probar el aliento. Gracias por enseñarme a elegir, pensó, mirando al pasado. No había trofeo, había paz. No había público, había centro de gravedad. Y en el centro, ella. De pie, entera, gentil consigo. Darío se acercó como quien sabe cuándo aparecer. ¿Quieres salir? Hay demasiado ruido por dentro, dijo, bajo. Isidora sonrió con los ojos, reconociendo abrigo en pocas sílabas. Me quedo un poco más. Quiero cerrar el capítulo dentro del capítulo. Él asintió, ofreciéndole la mano, no la respuesta. El amor no resuelve, acompaña, él lo aprendió temprano. La pasión no ciega, ilumina, cuando el respeto lleva la linterna. Si te cansas, yo me vuelvo pared, bromeó él, sincero. ¿Y si lloro? Probó ella, mitad risa, mitad susto. Me vuelvo silencio, prometió, y su silencio era hogar. Ella entendió que los secretos pueden ser jardines, no sótanos. Y que no todo poder necesita trompetas. La presencia de él era un sí que no pedía justificación. Ella apoyó los dedos en la mano ofrecida. Y el ruido interno bajó 2 tonos. La sala cambió de eje cuando cruzaron la mirada con Octavio. No hubo duelo,
hubo comprensión tardía. Debí haber sido mejor, dijo él, por fin, con voz de hombre. Y yo debí irme antes, respondió ella, serena. No era ajuste de cuentas, era ajuste de brújula. El perdón no borra, pero organiza el futuro, añadió. Él asintió, descubriendo que la humildad no desarma, sostiene. Que seas feliz, intentó, con el sal dentro. Que aprendas a serlo, devolvió ella, sin herir. Celeste observó, y la escena enseñó más que 1000 consejos caros. El público desvió la mirada, como quien respeta una oración discreta. La traición, por un segundo, perdió el sabor de arma. Y la superación ganó nombre de puente. Se alejaron despacio, cada uno con su tiempo. El amor no hizo ruido, hizo camino. Los invitados reorganizaron prioridades sin cambiar de traje. Algunos ofrecieron abrazos sinceros a Isidora. Otros, silencio, el regalo más raro en una fiesta. Una señora comentó que la dignidad es perfume que dura hasta bajo la lluvia. Un joven anotó en su celular, crecer sin humillar. La orquesta halló otra canción, menos vanidosa, más humana. Celeste cerró los ojos un instante y respiró. Quizás entendió que la pasión sin valores solo quema. Quizás percibió que los secretos que protegen no son los suyos. Octavio pidió agua, la primera decisión sabia de la noche. No salió más pequeño, salió verdadero, que es otro tamaño. Isidora siguió saludando con pausas escogidas. Darío permaneció un paso atrás, orgulloso de no disputar reflectores. El salón vio y aprendió más de lo que comentó. Cada uno se llevó un pedazo de gentileza a casa. En el jardín, la noche abrió espacio entre luces. Gracias por recordarme quién soy, dijo Isidora, mirando el cielo. Darío sonrió como quien sabe que esa es la única victoria que cuenta. Yo solo estuve a tu lado mientras volvías, respondió. Y estuviste sin invadir, ella bromeó, ligera. Estar sin invadir es mi manera favorita de amar, dijo él. Ella rió, y la risa traía viento de recomienzo. La pasión se acomodó en su pecho como manta conocida. Los secretos, ahora, eran conversaciones para después. Nadie tenía prisa. El tiempo, cuando es justo, llega solo. Vamos. Ofreció en la salida como quien ofrece horizonte. 1 minuto más, pidió ella, guardando la escena en un buen bolsillo de la memoria. La superación no era evento, era hábito. Y los hábitos bellos piden recuerdo. Después, caminaron. Dentro del salón, la fiesta siguió otro guión. Brindis más bajos, abrazos más largos, palabras menos filosas. Octavio se recostó en su propia verdad y no cayó. Celeste guardó el ramo sin morder espinas. Quizás habían aprendido lo básico, respeto. Y el respeto, cuando llega, enseña a ordenar sillas. Isidora y Darío cruzaron la puerta con la calma de quien elige paz. No era huida, era travesía. ¿Y ahora? Preguntó él, sabiendo que no hacía falta decidir todo. Ahora, vivir, respondió ella, simple como agua. Amor, sí. Pasión, sí. Secretos, solo los que protegen. Traición, nunca más. Superación, todos los días. En el coche, el mundo se desaceleró al ritmo del corazón. Isidora recostó la cabeza y cerró los ojos. No para huir, sino para guardar la imagen que quería. Su mano en la de él, firme. El futuro abriéndose como calle después de la lluvia. ¿Estás segura? Preguntó él, aún sabiendo la respuesta. Estoy segura en mí, dijo ella, y esa era la gran reviravuelta. La victoria silenciosa no pidió titulares, solo coherencia. El dolor antiguo ya no dictaba el guión. Ahora, el texto era suyo, con letras de hogar. Afuera, la ciudad parpadeaba despacio. Adentro, promesas sin fuegos artificiales. Gracias por existir sin exceso, susurró ella. Gracias por permitirme existir, respondió él. Fin. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete al canal y deja en los comentarios.